no está visible todavía porque se me borró una diapositiva. Así que la voy a volver a insertar y ya después se los pongo disponibles para que lo vean. ¿Les parece? Sí, Y bueno, cualquier duda me van parando. En bueno, esta unidad, en esta parte de laboratorio, vamos a revisar eh, de las actividades de laboratorio que están haciendo, porque ya empezaron a hacer algunas y quedan otras más la semana que viene, cómo conectar con los fundamentos fisiológicos, ¿sí? Entonces, van a ver que hay una mezcla, es decir, no es algo lineal, ¿eh? Está todo mezclado, está todo integrado y por eso tómenle después, vuelvan a revisarlo ustedes con paciencia, ¿sí? En este caso, bueno, el manual de actividades prácticas y los videos que están en la página de PEDCO son los materiales que tenemos para trabajar esta unidad temática. Y las tres actividades que vemos, esperen que sigo admitiendo ahí los chicos, las tres actividades que tenemos son la de espirometría, la oximetría de pulso y veíamos serie roja o eritrocitaria en el hemograma más fragilidad o resistencia globular, ¿sí? Y con eso cubrimos todas las actividades prácticas de esta unidad temática. Entonces, fíjense que uno con la espirometría vamos a estar evaluando una parte del sistema respiratorio que tiene que ver con el ingreso y la salida de aire hacia los pulmones y el aire expirado. Y eso está relacionado con la mecánica ventilatoria, ¿sí? Por otro lado, la oximetría de pulso nos va a permitir obtener una medición del porcentaje de saturación de hemoglobina, el cual va a estar relacionado con el proceso de hematosis, ¿sí? Vamos a tener que poder explicar cómo es esa relación. Y en la última parte, con el hemograma y con esta prueba de resistencia globular, vamos a caracterizar a la serie roja, que son las células necesarias para el transporte de oxígeno. Ok. Entonces, ahí estoy respondiendo que vamos a terminar antes, Galilea, no te preocupes, ¿sí? 6:30 terminamos porque así les dejo el aula otra vez a los otros docentes. Entonces vamos a andar por todas partes del sistema respiratorio. Y empezamos con la espirometría. En la espirometría teníamos una parte, es decir, se utiliza el mismo aparatito, el espirómetro. Vamos o describieron una parte estática y una parte dinámica. La parte estática tiene que ver con poder medir volúmenes y capacidades, que esto ya lo hicieron esta semana, creo, ¿no? Bien. De acuerdo a las maniobras que le vamos pidiendo al paciente que haga, es decir, que inspire tranquilo, que haga una inspiración máxima, que haga una expiración máxima, uno puede obtener los distintos volúmenes que se pueden medir con la espirometría y cuando sumamos dos o más volúmenes tenemos las denominadas capacidades, ¿sí? Por otro lado, está la espirometría dinámica que implica otra maniobra diferente y la utilidad de esa espirometría dinámica es que nos va a permitir obtener este otro tipo de gráficos que representan el cambio de volumen en función del tiempo
o bien el flujo en función del volumen pulmonar. ¿Sí? Entonces, en esta espirometría estática, fíjense que comenzamos con, o la prueba empieza al final de una expiración normal. Es decir, vamos a estar o el pulmón está en la capacidad residual funcional. Es decir, el volumen que se encuentra en el pulmón es el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Por ahí es importante que ya empiecen a integrar estas denominaciones para indicar cuál es el volumen que tiene el pulmón en cada momento que ustedes están definiendo o están estudiando, ¿sí? Bueno, entonces, al final de una expiración normal estamos en la capacidad residual funcional, ¿sí? Que es como se ve acá en la figura. El diafragma está relajado y el alvéolo tiene un volumen que corresponde a ese volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Cuando se inicia la inspiración, lo primero que ocurre es la contracción de los músculos inspiratorios y esa inspiración finaliza con la entrada de aire desde la atmósfera hacia los alvéolos. Entonces, fíjense que tenemos un primer momento, que es este que está definido acá, la inspiración, que es la contracción de los músculos respiratorios y la expansión de la caja torácica, y ese proceso de inspiración finaliza con la entrada de aire desde la atmósfera hacia los alvéolos. Sin embargo, fíjense todos los pasos que podemos desglosar entre esta contracción del diafragma y finalmente el movimiento de aire hacia los alvéolos, permitiendo el aumento de volumen pulmonar. Para explicar estos pasos necesitamos manejar o conocer estas presiones que están graficadas en este otro modelito y que se refieren a la presión alveolar, que es la primera curva que se ve en el gráfico, la presión pleural, que es esta segunda curva. Esa presión pleural tiene la característica de que normalmente es negativa, en un valor de -4, y que con la inspiración y en realidad, con la contracción del diafragma y la expansión de la caja torácica, esa presión pleural aumenta, es decir, se hace más negativa. Al hacerse más negativa, la presión transpulmonar, que es la relación entre esa presión pleural y la presión alveolar, aumenta. Y ese aumento de presión transpulmonar es lo que permite el aumento del volumen alveolar con el mismo aire que tenía un instante antes. De manera que al aumentar el volumen del alvéolo con la misma cantidad de aire, la presión dentro de ese alvéolo disminuye. Y esa disminución de presión alveolar es la que genera el gradiente entre el alvéolo y la atmósfera, determinando un flujo de aire hacia los alvéolos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Porque este paso, fíjense que presión intrapleural o pleural, presión transpulmonar, está involucrado el espacio pleural. Y ya volumen alveolar y disminución de presión alveolar está involucrado el alvéolo, ¿sí? Entonces, este paso de cómo se relaciona la presión transpulmonar y el volumen alveolar es lo que podemos caracterizar a través de esta curva que muestra
los cambios del volumen pulmonar en función de los cambios de presión transpulmonar. Esta curva eh, define o determina lo que se denomina compliance y de alguna manera explica este paso entre un cambio en la presión transpulmonar y el cambio posterior o subsiguiente del volumen pulmonar. Esta relación entre estas dos variables, siendo la presión transpulmonar la variable independiente, cuyo cambio provoca un cambio de volumen pulmonar, va a depender de varias características del pulmón. ¿Sí? Acá en esto que les agregué, que por ejemplo en esta zona de -10 a -5 centímetros de agua para la presión transpulmonar, que sería esta zona de acá, ¿sí? Fíjense que se logra un cambio de 0,5 de volumen, que ese volumen corresponde al volumen corriente o al volumen tidal. Y en esa zona, entonces, hay un cambio de volumen de unos 200 mililitros por centímetro de agua y es la zona en donde hay una mayor distensibilidad o compliance pulmonar. ¿Sí? A medida, fíjense la pendiente de la curva, a medida que aumenta la presión transpulmonar, esa compliance disminuye. ¿Sí? Estamos acá con el concepto de compliance, que es lo que me va a mostrar el cambio de volumen que se genera por cada unidad de cambio de presión transpulmonar. ¿Sí? Bien, veamos ahora esa compliance, de qué depende esta pendiente de la curva. Esa compliance va a depender de factores relacionados con el parénquima pulmonar, de propiedades de la pared torácica y de la tensión superficial que se genera en la pared alveolar. Con respecto al parénquima pulmonar, lo distintivo, lo característico de este parénquima es su componente en la matriz extracelular, el componente elástico y componente colágeno. Estos componentes o esa característica de la matriz, que se puede ver representada en estos esquemas, es la que permite transducir esa tensión que se origina en la pleura hacia los alvéolos. De manera que cuando aumenta la presión transpulmonar, ese tejido permite que tanto los alvéolos como la vía aérea se distiendan o se expandan o se abran. ¿Sí? Cuando hay una alteración en estos componentes de la matriz extracelular, esa capacidad de distensión se va a ver afectada. Por ejemplo, cuando las fibras elásticas pierden su función, pues las fibras elásticas son componentes que no se están renovando permanentemente, ¿sí? Sino que tienen su máxima producción durante la niñez y la adolescencia y ya en el adulto ya no hay más síntesis de nuevo. De manera que estas fibras elásticas van modificando su función por proteólisis, daño oxidativo, glicosilación, y esto determina que se vaya perdiendo esa propiedad elástica del tejido, tanto de este parénquima pulmonar como, por ejemplo, en la piel. ¿Sí? Entonces, cuando estas fibras elásticas pierden su función, la complianza aumenta, es decir, el pulmón se distiende más fácilmente, pero lo que pierde es el retroceso elástico.
que justamente es la propiedad de estas fibras elásticas. Y en esta situación queda más volumen en el pulmón al final de la expiración. Por otro lado, si aumenta el componente fibroso de esta matriz extracelular, representado por estas fibras de colágeno, la compliance disminuye. Y esto hace que el pulmón se vea más rígido o sea más rígido y menos distensible. Ahora después vamos a ver cómo se verían las curvas en este caso. ¿Sí? Entonces, el primer componente que tiene que ver con la compliance es el parénquima pulmonar. Son esas fibras elásticas y colágenas que forman la matriz extracelular. Por otro lado, también tiene que ver la pared torácica, porque la caja torácica también es elástica, ¿sí? Sin embargo, la tendencia natural de la caja torácica es a expandirse, ¿sí? Esta curva punteada muestra el retroceso elástico de la pared torácica y esta otra línea punteada muestra el retroceso elástico del tejido pulmonar o del pulmón. De manera que los retrocesos elásticos de ambos componentes tienen direcciones opuestas, ¿sí? Pero cuando el volumen pulmonar corresponde a la capacidad residual funcional, esas fuerzas se encuentran equilibradas, ¿sí? Es decir, la tendencia a la expansión de la caja torácica a expandirse y la tendencia de colapso o de retroceso elástico del pulmón se encuentran totalmente equilibradas. Y eso explicaría o justificaría ese valor de presión negativa a nivel pleural. ¿Qué pasaría si en esa pleura, ¿sí?, se introduce aire? Al introducir aire, esa presión negativa desaparece, esa presión se iguala a la presión atmosférica y por lo tanto ambos tejidos expresan su tendencia natural de retroceso. El pulmón se colapsa y la caja torácica se ensancha. ¿Está? Entonces, cuando uno analiza la compliance del pulmón, en vez de en un pulmón aislado, lo analiza el pulmón integrado a la pared torácica, la compliance pulmonar es mucho menor. Es decir, la pared torácica contribuye a que ese pulmón se mantenga distendido, los alvéolos se mantengan abiertos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Puse en chiquitito ahí las imágenes para no perderme en la presentación. Bueno, entonces, propiedades del pulmón, propiedades de la pared torácica y nos quedan ahora las características de la tensión superficial y la contribución del surfactante. Ustedes saben que, es decir, este dibujito está en todos lados, ¿no? De que hay una tendencia al colapso de los alvéolos pequeños. Pero uno lo puede pensar o lo puede razonar, obviamente teniendo en cuenta la ley de Laplace, que dice que la presión transmural de una estructura esférica es igual a 2 veces la tensión superficial dividido el radio. Entonces, si pensamos qué es lo que ocurre a bajos volúmenes pulmonares, en donde el radio de un alvéolo disminuye, al disminuir ese radio, la presión dentro de ese alvéolo, la presión transpulmonar en ese alvéolo va a aumentar. Y al aumentar la presión en ese alvéolo más pequeño,
Esto contribuiría a que el aire de ese alvéolo fluya hacia otro lugar o a otro alvéolo que tenga menor presión, o lo que es lo mismo, mayor radio. Esto es lo que explicaría que la presencia de alvéolos de distintos tamaños a bajos volúmenes pulmonares condiciona el colapso de los alvéolos más pequeños y la generación de alvéolos de cada vez mayor tamaño. ¿Sí? Entonces, la eh, propiedad que tiene la pared alveolar es que hay una sustancia, este surfactante producidos por los neumocitos o las células epiteliales tipo 2, que constituyen o forman una película sobre la superficie alveolar y que la distribución de esa película permite modificar la tensión superficial de manera que puedan existir alvéolos de distinto tamaño con la misma presión en su interior. Y entonces acá, este dibujito, este modelito, se ve muy claramente cómo en el alvéolo de menor radio, ese surfactante se encuentra mucho más concentrado que en un alvéolo de mayor tamaño. De manera que este surfactante más concentrado permite que la tensión disminuya y que por lo tanto la presión en este alvéolo pequeño y en este alvéolo más grande sean las mismas. Y eso permite que coexistan alvéolos de distinto tamaño a un dado volumen pulmonar. Pero especialmente importante es que esto puede ocurrir a bajos volúmenes pulmonares, en donde los alvéolos tienden a disminuir su radio. ¿Sí? Entonces, lo otro que podemos concluir a partir de esto es que la falta de surfactante favorece el colapso de los alvéolos, ¿sí? Que es lo que denominamos atelectasia. La disminución de la compliance, es decir, se vuelve más rígido ese pulmón, se necesita un mayor cambio de presión transpulmonar para cambiar el volumen. Y la otra consecuencia es que hay un paso neto de líquido desde el intersticio, se me volvió loco, desde el intersticio eh, a la luz alveolar. Todo eso debido a la falta de surfactante. Esta falta de surfactante es característica en los bebés que nacen prematuros, por ejemplo. Bien, acá tienen a ver, no sé si voy a poder después salir, tienen el acceso a un texto en castellano muy interesante de surfactante pulmonar. Y esperen que ahí hay unos modelitos. Y yo tenía un modelito acá, en el ojito, en donde se ven los neumocitos tipo 1, que son las células estas aplanadas, características de la pared alveolar, y el neumocito tipo 2, muy grande, bueno, a veces asociado, relacionado con la función del macrófago y con una gran capacidad biosintética porque está produciendo todos los componentes de ese surfactante, que son fosfolípidos, fosfatidilcolina, dipalmitoilfosfatidilcolina, proteínas del surfactante A y B y colesterol. ¿Sí? En ese texto, que es muy sencillo, ahonda un poquito más en el mecanismo de funcionamiento de este surfactante. Bien,
Entonces, estos tres elementos permiten definir o em, predecir o caracterizar la compliance pulmonar. ¿Sí? Bien. Acá, por ejemplo, van a ver cómo cambia esa compliance en estas situaciones, por ejemplo, las que tienen que ver con los cambios en la matriz extracelular. ¿Sí? En un enfisema, ¿sí? Una pérdida de fibras elásticas, vamos a tener una compliance aumentada, es decir, se distiende más, pero luego no puede eliminar o tener ese retroceso elástico para expulsar el aire. Esta sería la curva de compliance normal con los valores que dimos antes y una curva con compliance disminuida, como por ejemplo en la fibrosis. Para que vean que esto no es estático y puede irse modificando. Fisiológicamente se modifica esa compliance con la edad, ¿sí? Y bueno, en las patologías respiratorias, obviamente, de acuerdo al tipo de afectación, vamos a tener compliance en general disminuida. Bueno, creo que con compliance estamos y espirometría estática terminó. Vamos ahora a la espirometría dinámica. En esta espirometría dinámica, lo que nos interesaba era Una poder, pregunta, sí, profe, ¿entonces es una variable ¿cuál? la compliance? La No, compliance es un determinante, ok. ¿sí? Es una propiedad, es una característica que depende de o que está definida como el cambio de presión transpulmonar que se necesita para generar un cambio de volumen. ¿Sí? O dicho de otra manera, el cambio de volumen que puede lograr ese pulmón en función del cambio de presión. ¿Sí? Esa relación entre esas dos variables, que cambio de volumen y cambio de presión transpulmonar, esas sí son dos variables del sistema respiratorio y que son esenciales para generar esa diferencia de presiones que permita el flujo de aire. Es decir, son esenciales para la mecánica ventilatoria. ¿Está? Entonces vos a través de la compliance, a través de la relación entre esas dos variables, vas a poder caracterizar la eficacia de ese pulmón para producir el intercambio, no el intercambio, el ingreso de aire. ¿Sí? El intercambio es otra cosa, es hematosis. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, buenísimo. Bien. Cuando hacemos la espirometría dinámica, lo que nos interesa es, o nos concentramos, en vez de concentrarnos en el volumen, en el cambio de volumen del pulmón, nos concentramos en el flujo, en cómo es ese flujo de aire, qué características tiene y si se puede evidenciar alguna resistencia exagerada o aumentada para que ese aire ingrese o salga del pulmón. Entonces, para hacer la espirometría dinámica, la maniobra que le piden al paciente es que haga una expiración forzada, que implica que inspire hasta su inspiración máxima y luego haga una expiración lo más rápido posible. ¿Sí? Con esa maniobra se obtiene el cambio de volumen pulmonar en función del tiempo. Empezamos a ver ahora velocidades de disminución del volumen. Y la otra, que es esta que estamos viendo en este otro dibujito, es el cambio, o es la velocidad de esa salida
de aire en función del volumen pulmonar, ¿sí? En esta gráfica, fíjense, la curva inspiratoria se encuentra por debajo del eje X, y la curva expiratoria es la que muestra este pico y luego una disminución más lenta del flujo de aire, del flujo de salida del aire, y que es característica del comportamiento pulmonar a bajos volúmenes, ¿sí? Entonces, vamos de a poco. Para abordar la parte de flujo de aire y resistencias al flujo de aire, nos vamos a la ley de Poiseuille, ¿sí? Esta que está escrita ahí es la ley de Poiseuille, ¿sí? Con todos sus determinantes. El flujo es igual a pi por la diferencia de presión por radio a la cuarta dividido 8 por la viscosidad del aire, en este caso, por la longitud. Cuando se reordena esta ley de Poiseuille, se puede extraer una constante, que es la resistencia, que está dada por pi, radio a la cuarta, 8, viscosidad y longitud, pero en sentido inverso. Esperen que me estoy quedando sin carga en la compu, ya la conecto. Es decir, que si yo a esa ecuación la expreso como flujo es igual a presión dividido resistencia, me queda que la resistencia es igual a 8 por viscosidad por longitud dividido pi por radio a la cuarta. ¿Me siguen? Y esa es la que normalmente ustedes usan para caracterizar o poder inferir qué factores cambian la resistencia al flujo, ya sea de aire o de sangre, que fue el de sangre, fue el que ya vimos en la unidad temática 3. Entonces, vamos a usar la ley de Poiseuille, y de acá de la ley de Poiseuille, otra vez nos interesa el radio de esa vía aérea. Ahora después vamos a volver a estas curvitas. Fíjense, en el caso de la resistencia de la vía aérea, tenemos dos componentes o dos factores que impactan en forma importante en la resistencia. Una es el lugar de la vía aérea que presenta mayor resistencia. Y eso lo ven en este gráfico. Estos dos los tienen en el manual de trabajos prácticos, ¿sí? Donde se muestra que el lugar de mayor resistencia son los bronquios de mediano tamaño. A pesar de que uno pensaría que la mayor resistencia está en las vías más pequeñas, por lo que dice la ley de Poiseuille, sin embargo, como se bifurca tanto y hay tanta cantidad de esas vías de pequeño calibre, que el área total de sección transversal a este nivel es muy alta y por lo tanto la resistencia total es baja, ¿sí? Entonces, la máxima resistencia la vamos a tener en los bronquiolos de mediano calibre, debido también a el hecho de que al tener un radio mayor y una velocidad de ese flujo mayor, el flujo es turbulento en estas regiones, ¿sí? Ese flujo turbulento hace también que la resistencia aumente. Esto por un lado, y esto es normal, pasa en todos los individuos. El lugar de mayor resistencia es en los bronquios de mediano tamaño.
Y la otra característica es que la resistencia de la vía aérea cambia según el volumen pulmonar. No es lo mismo la resistencia cuando estamos en volumen residual o en la capacidad residual funcional que cuando estamos en volúmenes mayores, como por ejemplo en la capacidad vital. ¿Sí? Entonces, este gráfico, que también lo tienen en la guía, muestra eso, que a medida que el volumen pulmonar disminuye, fíjense, me paro acá y voy para abajo, a medida que el volumen pulmonar disminuye, la resistencia de las vías aéreas aumenta con rapidez. Y llega un punto que con volúmenes pulmonares muy bajos, las vías aéreas pequeñas se cierran por completo. Y ese es el volumen de cierre que habían visto en la guía. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? ¿En qué momento o en qué parte del ciclo respiratorio es más fácil detectar un cambio o un aumento de la resistencia de la vía aérea? Cuando yo estoy haciendo una inspiración y el volumen aumenta pulmonar, o cuando yo hago una expiración y el volumen pulmonar disminuye. ¿Qué les parece? La pregunta era, ¿en qué momento del ciclo respiratorio va a ser más fácil detectar un aumento de la resistencia? ¿Durante la inspiración o durante la expiración? En la expiración. En la expiración, perfecto, por esto, ¿sí? Porque a medida que baja, disminuye el volumen pulmonar, las vías aéreas se empiezan a comprimir, empieza a aumentar la resistencia. Y si por algún motivo esa vía aérea pequeña o no tan pequeña ya está previamente contraída o hay algún contenido de secreción en la luz, entonces el aire no va a poder salir. Y eso se va a ver muy claramente en el gráfico de la espirometría dinámica. Entonces, fíjense acá, es lo que dijimos recién, la curva expiratoria forzada permite detectar cambios en la resistencia de la vía aérea. Y el tercer componente que va a determinar esa resistencia, además de estos efectos físicos, tienen que ver con procesos activos sobre el músculo liso bronquial, ¿sí? En donde la contracción del músculo liso bronquial va a estrechar la vía aérea y por lo tanto aumentar la resistencia. Entonces el tono está controlado por el sistema nervioso autónomo, de manera que la noradrenalina sobre receptores beta 2 provoca una broncodilatación, ¿sí? Disminuye estas señales, estos pulsos de calcio que se liberan al interior de la célula muscular. Mientras que la acetilcolina, a través de receptores muscarínicos, produce un aumento de la frecuencia de esos pulsos de calcio y por lo tanto favorece la contracción del músculo liso. Pero además de acetilcolina y noradrenalina, hay otros mediadores locales como histamina y sustancia P que van a favorecer la broncoconstricción y óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, prostaglandinas que van a favorecer la dilatación. ¿Sí? Así que todo esto junto es lo que va a determinar el grado de resistencia de la vía aérea y que se va a caracterizar espere que volvemos acá, y se va a caracterizar por estos parámetros que se ven acá, que es el pico expiratorio forzado o los volúmenes porcentuales
de flujo expiratorio forzado al 75% de la capacidad vital forzada o al 25%. Los que le pongo acá son estas definiciones, que son las que tienen ustedes en la tablita que ya armaron de espirometría. Y entonces esta curva expiratoria se usa para obtener el pico de flujo expiratorio y los flujos correspondientes al 75 y 25% de la capacidad vital forzada. Ese pico de flujo expiratorio, mientras sea mayor al 80%, es normal. Cuando empieza a disminuir por debajo del 80%, es que ya hay menor salida, un flujo de aire disminuido, lo que se interpreta como un aumento de resistencia de la vía aérea. ¿Sí? Bien. Bueno, terminamos con espirometría. Vamos ahora a la oximetría. Bueno, entonces, con espirometría analizamos lo que pasa durante la entrada y la salida de aire. Analizamos la mecánica ventilatoria y vemos si hay alguna afectación a nivel pulmonar, ¿sí? A nivel del pulmón, de la caja torácica, de los alvéolos, de la vía aérea. Permite analizar todo el conjunto del sistema respiratorio mecánico. La oximetría de pulso, ¿de qué nos va a hablar? Esto, bueno, está todo en el video, lo empiezan a ver así el video, síganlo porque está todo el desglose hecho en el video. Pero básicamente lo que vamos a obtener a través del oxímetro de pulso es un monitoreo continuo del porcentaje de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Y nuevamente les repetimos acá que el oxímetro de pulso mide el porcentaje de saturación de la hemoglobina en sangre arterial. Entonces, ¿qué relación tiene este porcentaje de saturación de hemoglobina con el proceso de intercambio de gases allá en la membrana alveolo-capilar? El punto de conexión entre esos dos momentos es la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno en sangre arterial va a depender del proceso de hematosis, que a su vez la presión parcial de oxígeno en el alvéolo va a depender de esa entrada de aire, ¿sí? Y de la presión atmosférica del oxígeno afuera, ¿tá? Y esta presión parcial de oxígeno en sangre arterial es la que va a determinar el grado de saturación de la hemoglobina, que es lo que estoy graficando en el eje Y. Entonces, el oxímetro de pulso mide este porcentaje de saturación, ¿está? Y a través de ese porcentaje de saturación, yo puedo estimar el valor de la presión parcial de oxígeno, que es la variable que se va a definir o se va a fijar a través del proceso de hematosis, ¿tá? Bueno, acá les hago nuevamente el paseo por el videíto. Van a ver estas 4 opciones de cuál es el mecanismo, el fundamento fisiológico del oxímetro de pulso. Y básicamente es que las dos hemoglobinas, oxigenada y desoxigenada, absorben luz de distintas longitudes de onda. Y esto lo podemos ver acá. La oxigenada tiene su pico de absorción en los 900 nanómetros, mientras que la hemoglobina desoxigenada absorbe más en la zona roja del espectro visible, a 660. Entonces, bueno, esta es verdadera, esta también es verdadera, esta también es verdadera y esta es falsa. Pero van entrando en cada una de esas y van haciendo una relación entre la cantidad de luz que les llega
o que sale por el fotodiodo y la luz que va a llegar al detector dependiendo de la cantidad de una hemoglobina y de la otra que haya en ese momento. Ese es un aspecto, que es lo que está resumido acá. De un lado del clip, dos láseres emiten las dos longitudes de onda. Y del otro lado, el receptor detecta la luz no absorbida. Pero el otro componente importante que tiene este oxímetro de pulso es que detecta esto, ¿sí? Detecta, detecta el volumen que va cambiando en relación a la sístole ventricular, ¿sí? En relación a ese volumen sistólico que ingresa a la arteria. Entonces, esa curva que muestra el oxímetro de pulso me asegura que está leyendo las hemoglobinas oxigenada y desoxigenada en una zona en donde puede detectar claramente esa eyección ventricular. De manera que el cálculo lo hace sobre ese componente alterno. Y eso es lo que asegura que el porcentaje de saturación de hemoglobina que informa el oxímetro es de sangre arterial, porque lo está haciendo sobre esta onda alterna que se relaciona con el volumen de sangre que fue eyectado por el ventrículo. ¿Sí? Déjenme ver acá. El sistema luego tiene una curva de calibración hecha en voluntarios sanos y entonces el cociente que obtiene en un determinado paciente se extrapola en esta curva y permite informar el porcentaje de saturación para ese paciente. Lo normal es que sea mayor al 95%, entre 95% y 100%. Y ven, esto que dibuja acá abajo el oxímetro es esa onda de pulso arterial que es necesaria para asegurarse que estamos midiendo en un lugar adecuado. Si no vemos esa onda, el valor obtenido puede ser erróneo porque no se está midiendo en sangre arterial. ¿Sí? Todo esto está en el video de laboratorio de PEDCO. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo que dije recién, que durante la sístole el volumen que llega a la arteria provee alta concentración de hemoglobina oxigenada, que esa depende o está relacionada al oxígeno que queda en la arteria o en la arteriola durante el proceso de hematosis, y esta señal alterna es la que usa el software para calcular el porcentaje de saturación. Bien, entonces volvemos otra vez a la curva. El oxímetro me da este dato, ¿sí? Y con este dato yo estimo la presión parcial de oxígeno. Fíjense que si el oxímetro me marca 90, yo voy a la curva de saturación de hemoglobina y para 90 de saturación, fíjense cuál es la presión parcial de oxígeno. ¿Qué valor les da? 60. 60 milímetros de mercurio en sangre arterial es una presión baja. De manera que una saturación del 90% me está diciendo que el proceso de hematosis no es adecuado, ¿sí? Y que la presión parcial de oxígeno a nivel arterial es baja. Ahí tendremos que seguir indagando por qué se da eso. Por eso, el valor de referencia, fíjense que es la saturación de 95 a 100%. Acá, 95 a 100% de saturación. Y eso asegura que la presión parcial de oxígeno en sangre arterial sea de 80 a 100. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, 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 profe. Bien. Sí, sí. Profe, entonces Sí. lo que está midiendo sería
la cantidad de sangre, perdón, la cantidad de oxígeno No, del lado de de no la mide cantidad de arteriola oxígeno. perdón, la concentración. No En la mide arteriola, concentración de oxígeno. No. Porcentaje. Mirá la curva de vuelta. saturación, No perdón, mide ni cantidad, ni presión, nada de oxígeno. Mide esto, el porcentaje de saturación, sí. porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y lo hace midiendo hemoglobina oxigenada y hemoglobina desoxigenada y hace un cociente. Y ese Buenísimo. cociente lo interpola en una curva de calibración que ya tiene cargada el oxímetro. ¿Sí? La ventaja de esto es que uno puede medir en forma no invasiva una saturación a partir de esta propiedad de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada de absorber luces de distintas longitudes de onda. ¿Sí? Y el hecho de ubicar este clip en lugares determinados, precisos, el lugar donde lo ponen es importante, porque eso les va a asegurar que lo que están midiendo es esa diferencia de hemoglobina oxigenada y desoxigenada en un lugar en donde se puede detectar esa llegada del volumen sistólico. ¿Sí? ¿Alguna otra Buenísimo. Sí, sí. pregunta? Bien. Bueno, mírenlo después de la... Esto creo que lo ven ahora esta semana que viene. Mírenlo también del video. Y después, lo último que nos queda es esto, es ver cuántas hemoglobina hay circulante y cuántos glóbulos rojos, porque son los glóbulos rojos los que transportan esa hemoglobina. Esta diapositiva, que es la del hemograma, es la que me falta. Así que ahora la edito y les abro para que puedan acceder a la presentación. Entonces, en un hemograma tenemos que ver toda la serie roja, que es lo que les voy a describir acá. Y el otro problema que puede haber es que haya glóbulos rojos, pero que esos glóbulos rojos tengan alguna alteración en su estructura. ¿Sí? Entonces, la estructura normal del glóbulo rojo permite que tenga una relación superficie-volumen alta, ¿eh? Y esto le da gran deformabilidad. Por eso es un disco bicóncavo. ¿Tá? Cuando hay una alteración, ya sea de alguna proteína del citoesqueleto, que ya se las deben haber visto, estas en bioquímica, la espectrina, la anquirina, la banda 3, la glicoforina, etc. O una alteración en la hemoglobina, es decir, que genéticamente tienen una condición que hace que la hemoglobina que fabrican es una hemoglobina anormal, esos glóbulos rojos van a tener una fragilidad aumentada. ¿Por qué? El hecho de que pierdan esta propiedad de membrana y pierdan esta deformabilidad hace que se vuelvan más esféricos. Se los denomina esferocitos. Y estas curvas, por ejemplo, muestran cómo se comportan los esferocitos en un medio de cloruro de sodio con concentraciones hipotónicas. En vez de la solución fisiológica o salina, que tiene 0,9 gramos por ciento, es isotónica. Si uno pone a los glóbulos rojos en una solución cada vez con menos cantidad de cloruro de sodio, esa solución, ese medio externo, se vuelve hipotónico y por lo tanto el agua empieza a entrar al glóbulo rojo. Como el glóbulo rojo se puede deformar normalmente, recién en 0,55
de cloruro de sodio 0,60, que sería esta curva, recién ahí el glóbulo rojo se empieza a hemolizar, ¿sí? Se empieza a romper. Pero fíjense cómo aguantó, tomó agua y recién se lisa en esos 0,5, 0,45 gramos por ciento. Cuando el glóbulo rojo ya tiene una alteración de membrana o una hemoglobina normal, tolera menos esa disminución de cloruro de sodio. Y eso es lo que denominamos fragilidad osmótica o pérdida de resistencia osmótica. Entonces, la curva de hemólisis de esos esferocitos se corre hacia la derecha. Es decir, se lisan con concentraciones mayores de cloruro de sodio. Bueno, este trabajo también está muy lindo. Ahí les dejo, es de la Sociedad Argentina de Pediatría, sobre casos de esferocitosis. Son trastornos hereditarios, no tienen cura porque son genéticos. Y el problema es que estos glóbulos rojos que tienen alguna alteración, acá les dejo un videíto también de la anemia falciforme, que está lindo. Estos glóbulos rojos que tienen una hemoglobina anormal, ¿qué les pasa? Viven menos en circulación, están menos tiempo circulando, tienen una vida media más corta, se destruyen antes. Y en esa destrucción, acá por ejemplo, esto está en este artículo de la revista, cualquiera de estos trastornos primarios, entonces, genera una pérdida de estructuras de la membrana, genera una disminución de esa relación superficie-volumen, disminuye la deformabilidad del glóbulo rojo, ¿sí? Y conduce a la hemólisis, a la hemólisis anticipada o a al retiro de circulación en forma anticipada. Producto de esa hemólisis se libera la hemoglobina, ¿sí? Que se va a desarmar en sus componentes y el grupo hemo, a través de una hemoxigenasa y una biliverdin reductasa, terminan formando bilirrubina en las células del sistema retículo endotelial. De manera que los niveles de bilirrubina aumentados nos pueden estar diciendo que hay un recambio acelerado de glóbulos rojos debido a alguna alteración estructural. O dicho de otro modo, cuando hay una esferocitosis, dependiendo de la gravedad de esa esferocitosis, ese paciente puede mostrar un aumento de bilirrubina debido a esa destrucción acelerada de glóbulos rojos. ¿Sí? Bien, bueno, y estos entonces son los componentes del transporte del glóbulo rojo que hacen la última pata en la parte de la captación del aire con oxígeno, la hematosis y finalmente el transporte de ese oxígeno a los tejidos periféricos. ¿Sí? Así que bueno, con esto creo que es la última. Sí, con esto terminamos. Yo les voy a subir, ahora edito esa que me faltó y ya se los abro para que lo puedan ver ustedes desde No, el... yo disocio mucho, no me concentro en las clases. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. Imprint. Esperen que pongo esta página, así ya los grabo. Bueno, son muchas cosas todas juntas, ¿eh? Pero esa es un poco la idea de de los laboratorios, ¿sí? Que puedan integrar y que puedan relacionar estos conceptos teóricos que vamos viendo en el desarrollo de las clases y en los trabajos prácticos. ¿Está? Esperen que paso a la otra